estar aquí presentando, abriendo esta presentación del maestro Bernal, que será un lujo esta noche. Y vamos a hacer un poquito de música antigua. Esta es una fídula medieval y se presentaba muchísimo durante todo el Renacimiento. En los momentos en donde las canciones y las líricas trataban de tomar un contexto clásico que se había perdido y trataban de poner la música al mismo nivel que la palabra. Todas las músicas que se interpretaban en esta época son piezas teatrales porque tienen una historia que contar. Como estos tres números que les quiero hacer para empezar el programa, son tres músicas del periodo sefardita, músicas judeo-cristianas.
caridad salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. Al escribir canticas en esencia fala una mujer. Al escribir canticas en esencia fala una mujer. Nieblina no ha de caer un bombonito de saber. Nieblina no ha de caer un bombonito de saber. Y por último, de este bloque de piezas vamos a hacer una canción que es un romance, el famoso romance del Conde Olinos. Es una canción renacentista española. Madrugada, Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, de la tierra y de las furias de la mar, mientras su caballo bebe, la reina le oyó cantar. Mira, Frigia, cómo canta la princesa de la mar. Mira cómo canta la sirena de la mar. No la sirena la mar, no es la sirenita madre, esta tiene otro cantar. Es la voz de Conde Olinos que por mis amores va. Es la voz de Conde Olinos
y es la voz de Conde Olinos. Yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real, que para casar contigo le falta sangre real, le falta sangre real. Guardias mandaba la reina a Conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar, y echen su cuerpo a la mar. No le mate usted mi madre, no le mande usted matar, que si Conde Olinos muere, a mí la muerte me da, que si Conde Olinos muere, a mí la muerte me da, a mí la muerte me da. La infantina con gran pena no dejaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar, y ella los gallos cantar. Espero que sigan llegando más amigos este día, porque realmente se está convirtiendo en un platillo para conocedores esta tarde literaria. Gracias al trabajo de la Sociedad General de Escritores de México, que patrocina todo esto que ustedes están viendo, Namaste Teatro, Paso de Gato, dirigida por Jaime Chabó y Hugo Bird, que con sus actividades logran reunir a quienes participan de las artes escénicas. En este caso, apoyan a un periodista que un día olió la tinta de los periódicos y se volvió adicto. Más allá de que los periódicos como novedades suman La Razón, Imagen, Excelsior, un día se leen y al día siguiente ya están sirviendo para envolver fruta. Mis notas, mi talento, mis 2-3 horas frente a la máquina pasan a envolver verduras. Hace muchos años alguien dijo: la crítica teatral debe ser una obra de arte en sí misma. Y este libro es el intento por darle vigencia a mis escritos más allá de un día. Pretendo que sean atractivos por sí mismos, que se conviertan en una verdadera máquina del tiempo,
Ustedes saben, el cine poco se interesa en el teatro y el video no se inventaba en los 80s y 90s. Gracias a mi esposa, durante estos 35 años ella ha rescatado mis columnas publicadas. Casi todas las de este libro son de novedades. En este libro encontrarán fechas y detalles que les recordarán ese México que se fue y nos dejó en medio de un nudo vial. Todavía no encontramos la salida. Para seguir hablando de crítica teatral, los estudiantes de comunicación y periodismo y los aficionados tendrán mis letras para asomarse a una época que causará nostalgias. Leerán en este libro sobre don Ignacio López Tarso, Susana Alexander, Roberto D'Amico, María Rojo, Rafael Solana, Juan José Burrola, Sergio Corona, Alejandro Luna, las desaparecidas academias de arte teatral, ¿no? Los montajes memorables de Tamara, la obra más cara de México ese año, ¿se acuerdan? Hamlet, La Orestiada, danzón dedicado a... Yo quería que viniera hoy Tomás, nada más que ya no sale de noche, para que recuperáramos la nostalgia de cuando se construía el Metro Bellas Artes. Ese metro impedía que nosotros fuéramos a ver la obra de Tomás en un teatro de los mariachis, ¿cómo se llama? Garibaldi. De Garibaldi, el Polis. La escalera, cuando hablar de homosexualidad era terrible, entonces se arriesgaron con la escalera, pero todo esto no se los puedo platicar, hay que leer el libro. Finalmente las academias desaparecieron sin hacer nada relevante. Mis primeros años como periodista de teatro me tocó ver a los jóvenes Salvador García, Juan José Burrola, José Luis Ibáñez, Grotowski, jóvenes, eran muy jóvenes ellos, pero eran maestros reconocidos ya. El segundo libro que hoy presentamos contiene un ensayo sobre las tandas. Nadie sabe más de tandas que Pedro Cominic. 20 colaboraciones de Benjamín Bernal a Novedades y otros periódicos y entrevistas a celebridades teatrales, la mayor parte vivitos y coleando. Estamos muy agradecidos por la presencia de Alejandro Ruiz Robles, de Malena Miranda, que tiene una estación de televisión por internet que en 5 años se ha convertido en el líder dentro de ese medio. Están participando de una manera muy agresiva en el sentido comercial, muy respetuosa en el sentido humano. Ahora les dejo otra vez en compañía de mi esposa, la actriz Laura Martínez Venegas, quien me ha acompañado a la mayor parte de las obras y espectáculos que van a encontrar en mis libros. Va a dar vida a las palabras de la prologuista maestra Marisela Lara, a quien todos nosotros, todos los teatristas, la vemos como una auténtica maestra. Repito mi agradecimiento a Jaime Chabó y a Hugo Pierre. Gracias. La maestra Marisela Lara vive en Veracruz, es así, ¿verdad? Y se le dificulta estar viniendo por acá a la Ciudad de México, y ella hizo el prólogo. No te preocupes, yo creo que sí. Es una cosa gracias, de actriz. Alejandro. Ok, sí, perdón. Gracias. Prólogo de la maestra Marisela Lara. Dice: no es el teatro un vano pasatiempo, escuela es de virtud y útil ejemplo. El Teatro de Nuevo México se estrenó el 30 de mayo de 1841, representándose por la tarde El Torneo, drama de nuestro vate Fernando Calderón y Beltrán. Por la noche, el denominado Los Hijos de Eduardo de Casimiro de la Viñé, traducido por Bretón de los Herreros.
En el libro de mis recuerdos, Antonio García Cubas deja constancia de la que es considerada la primera crítica teatral correctamente estructurada. Es importante hacer estas reflexiones cuando nos presenta el maestro Benjamín Bernal el volumen 2 de la crítica teatral en México, que verá la luz durante el segundo semestre de 2017. En este segundo volumen se nos hace partícipes del presente, pasado y futuro del desarrollo teatral. Durante los años 1950 hasta el 2000, mediante ensayos, columnas, críticas y entrevistas realizadas por el mismo autor. Es un trabajo de investigación certero y concreto sobre qué autores, obras, puestas en escena, actores funcionaron o no. También el cómo, por qué y dónde. Al comenzar a leerlo, las líneas autorales te van atrapando y es como si le diéramos mantenimiento a nuestros recuerdos relacionados con nuestras respectivas tareas teatrales. Desde 1960 hasta la fecha, me considero una testigo de los cambios del teatro en México, por ser parte de la cultura teatral, sí, porque los hacedores y receptores formamos parte responsable del arte y la cultura. Puedo decir que la crítica teatral es necesaria, porque sirve de guía para cumplir con las realidades del buen teatro. Hablo de los críticos que tienen como meta cimentar el placer por el arte teatral, decirnos cuál y por qué cierta obra es una buena puesta en escena, no de quien escribe para decirnos cuánto sabe, ni para hacernos llegar su amargura por no poder ser creadores, ni a los que el público no aceptó como actor, y mucho menos del que recibe de manera inmoral beneficios económicos o de otra índole, fomentando los vicios y corruptelas del mal teatro, los medianos actores y los malos empresarios, porque estos vicios y quienes los ejercen han hecho que el espectador no sepa exigir a lo que tiene derecho, tanto por sus impuestos como por su propio pago a los espectáculos que ve, y con frecuencia le quedan a deber. Ya sabemos la cadena, no la mencionaremos, pero queda claro que no hemos hecho lo suficiente para darle fin. Afortunadamente tenemos críticos como Benjamín Bernal que certifican lo que piensan de nuestro arte, con su presencia, con sus escritos, con sus premios a los mejores del quehacer escénico y que lo puede calificar sin enconos. Para mí Benjamín Bernal es el caballero del teatro, por lo antes dicho, por su bonomía y rectitud, así como por sus valiosas críticas que siempre son amables y corteses, además de realistas. Necesitamos que la crítica teatral, porque podríamos estar perdiendo el rumbo y entre tanto fango los podemos enlodar. Eso sí, hay preguntas. ¿Por qué los críticos no nos hablan del teatro en los estados? ¿Por qué no sabemos de los críticos de provincia? ¿Por qué no sabemos qué pasa con el teatro en las ciudades a las que vamos de gira? En fin, falta mucho por aclarar, por fortalecer. Nuestro gremio está siempre dividido. Hay que apoyar a la crítica teatral honesta, para que vaya a los festivales, para que tengan invitaciones de ellos. Así no llevarían a tanta gente inútil a donde solo deben estar los artistas creadores. Hay que hacer ya curadurías en nuestra profesión. Y la crítica es quien puede empezar. Somos como la bola de hilos enredados. Tenemos que sacar hilo por hilo para mostrar y comprobar nuestros trabajos al público. Podemos dar nuevamente lucidez al naciente público y al que lleva décadas en su afición. En todo el mundo la crítica teatral es respetada. Aquí su presencia nos hace falta. Gracias por estos libros, maestro Bernal, que nos ponen sobre aviso de que una parte de nuestra historia podría perderse.
Necesitamos que nos ayuden a atraer público, que sepa entender la anécdota, la historia, el movimiento escénico, la voz, el vestuario, las luces, en fin, la verdad de la esquené griega, que hace más de 3000 años se conoce como el milagro de la cultura helénica y que lo practicamos diariamente de una u otra manera. Reitero, hay mucho que hacer. El artista no es un paquete que se toma por centavos y después de explotar su talento se le tira a la basura. Son seres humanos increíbles que nos dan a conocer la vida, el amor, la alegría, la tristeza de todos los tiempos. Por lo tanto, otra vez agradezco la proeza de Benjamín escribir sobre la crítica teatral en México. Líneas y datos tomados del libro de mis recuerdos. Esto se refiere a lo primero que les mencioné. Es la página 154 de Antonio García Cubas, 1904, imprenta de Arturo García Cubas, México. Y hablando, esto que les leí es el prólogo que hizo Marisela Lara. La maestra Marisela Lara es directora y docente, egresada de la EAT del IMBA, Escuela de Arte Teatral del IMBA, del Laboratorio de Arte Consequizano y posgrado en la ex Unión Soviética. Ha sido directora de las Jornadas Alarconianas y subdirectora del Museo José Luis Cuevas, entre otras responsabilidades. Ha recibido múltiples reconocimientos y honores nacionales e internacionales. Les dejo ahora en compañía de Malena Miranda. Adelante. Malena Miranda, quien es directora general de ASTL.tv, desde hace casi 5 años, ¿no?, que están ustedes al aire con programas dirigidos a diferentes actividades empresariales, culturales, divertidas. Tenemos una variedad de programas en ASTL.tv que espero que ustedes los disfruten. Adelante, Malena, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues la crítica teatral en México, pasado, presente, futuro, segunda parte. Pues yo me siento sumamente honrada por haberme considerado para platicar de este segundo libro y sobre todo, pues yo me voy a enfocar en la parte humana, en la parte de un gran profesional en todas sus facetas, que es Benjamín Bernal. Pues ahora yo voy a develar a Benjamín Bernal, hablando como hablan en teatro cuando develan las placas. Benjamín, aparte de ser un gran escritor de libros, para los que no saben, y obras de teatro, es periodista, creo que eso muchos lo saben, presidente desde hace 15 años de la agrupación de periodistas teatrales, abogado, especialista en finanzas bursátiles, también escribe una columna de economía, para los que no saben eso, y es maestro en ingeniería económica y financiera, y para que falta poco es acupunturista, y por supuesto un gran amigo de todos nosotros. También con mucho orgullo, uno de nuestros conductores desde el inicio en la televisora con el programa Ciberarte, del cual estamos muy orgullosos, y pues realmente, ¿qué puedo decir? Más que todo es un gran amigo al que admiro y con el que he aprendido mucho. Leí el libro y lo que encontré a lo largo de sus páginas es un escrito rico en historia, anécdotas, nombres de artistas, escenógrafos y todo tipo de personalidades relacionadas con el teatro. Estoy asombrada realmente del conocimiento que muestra Benjamín del teatro durante tantos años. Es una recopilación a mi gusto y por lo que yo he leído. Yo no soy crítica de libros, pero lo vi como una lectora, que es una recopilación no solamente de historia, sino también de vida, ya que por lo que leí, Benjamín demuestra pasión y amor por el teatro, y eso hace que el lector se sumerja en fechas que, aunque ya pasadas, te llevan a recordar algo
o simplemente a recordar obras de esa época. Es decir, recuerdos que muchas veces están olvidados, como decías hace un ratito, porque envolvieron la fruta en el periódico, ¿no? Y que en nuestra memoria están ahí, pero muy guardados, ¿no? Y a través de este libro ha hecho que los traigamos nuevamente y nos regocijemos. No hay mejor dicho que el que dice recordar es vivir, y eso es lo que para mí logra este libro. Vengo de un país latinoamericano, yo soy peruana. Comparando con la historia de México en cuanto a teatro se refiere, puedo decirles que todos ustedes como mexicanos deben sentirse orgullosos de tener un Benjamín Bernal. Un Benjamín Bernal y además artistas, productores, escenógrafos. Aquí tengo uno a mi derecha, que realmente me siento honrada de estar sentada en el mismo foro que él, como es Pedro Cominic, ¿no? Que aman el teatro, aman lo que hacen y lo han hecho crecer y progresar de una forma increíble. Pongo el ejemplo de Perú, porque durante muchos años el Perú estuvo con el teatro dormido. En Lima, la capital, solo existía un teatro en los años 70s, 80s, ¿okay? Y no muchos empresarios que apoyaran al mismo. Con el pasar de los años, debo reconocer que esto ha crecido y ya la existencia de muchas salas y actores pues ya tienen donde poner y presentar sus obras, cosa que en Perú no existía. En el caso de ustedes, y por lo que leí en el libro, siempre han estado en un apogeo en cuanto a personas que siempre han amado el teatro. Tienen familias como la familia Fábregas, la familia Jaro, la familia Pinal, por ejemplo, que dejan como herencia y legado de familia este amor por el teatro. Las luces, la vida dentro de ese escenario, que sin lugar a dudas pudiera hablar, nos contaría no solamente las obras en sí, sus ensayos, sus ambientaciones, sino que también todo sobre la vida de los artistas, de sus hijos, sus problemas, alegrías, tristezas. Eso es lo que encontré en este libro. Encontré vida de personas como nosotros que han luchado por trascender, dejándonos una serie de experiencias a través de sus obras, de su teatro. De verdad, para mí leer este libro no puedo decir que me llevó a recordar cosas porque yo no viví aquí esas obras de teatro ni esos años, pero sí me enseñó que realmente el teatro es una profesión en todos los ámbitos por donde se mire, no solamente del actor, no solamente de la gente que hace escenografía o que busca el teatro. Realmente los críticos, la gente que ama el teatro, hace que el teatro viva, que tenga fuerza, que tenga alegría y que tenga un pronunciamiento para todos nosotros que debemos agradecer, porque te lleva a cosas muy lindas. Debo reconocer, Benjamín, que me encantó el libro, lo sentí como una parte de una historia de vida tuya, a través de tantos años en los periódicos, en las revistas, que has estado trabajando en eso constantemente y que lo estás dejando plasmando en un libro. Lo único que puedo decir es gracias, porque aprendí muchísimo, me encantó el libro. Y de teatro yo no puedo hablar mucho, no soy experta en teatro, debo reconocerlo, pero sí debo reconocer el trabajo de Benjamín. Lo llevo conociendo casi 5 años y en estos 5 años he asistido a 3 APTs, ¿no? Ceremonias de la Asociación de Periodistas, y veo el calor humano que le da a esta asociación, el calor y la forma en que prepara esta entrega de premios para los que participan en el teatro en sus diversas índoles o en sus diversas carreras. Y la verdad, estoy asombrada de que la gente lo quiera tanto, de lograr lo que él está logrando. Han sido 14 años ya como presidente de la APT, y pues lo único que me queda decirte, Benjamín, es que tengas todos los éxitos del mundo, que vengan más libros de estos, y de verdad, muchas gracias por estar
por haberme dejado estar aquí, haber leído el libro y compartir un poquito mi experiencia con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Malena Miranda. Les quiero anunciar ahora a nuestro siguiente invitado, Alejandro Ruiz Robles. Es un exitoso empresario que funda HLTV, precisamente, del cual ya va a cumplir por ahí de los 5 años. Yo les pido, les sugiero que revisen un poquito la programación de HLTV, que es muy interesante. Él es propietario de la Correduría Pública 22, presidente de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana. Con ustedes, Alejandro Ruiz Robles. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estábamos viendo hace unos segundos era una obra de teatro entre Pedro y yo, porque ya nos estábamos peleando por ver quién iba a ser primero. Y en ese sentido yo creo que vale la pena pensar que quién iba a ser el primero que iba a criticar el teatro, que lo iba a narrar y que lo iba, sobre todo, a ser parte de nosotros. Tú hace unos momentos, Benjamín, apunté la nota y tú decías que tus columnas del periódico las dejabas y tu esposa, Laura Martínez, ella las recopilaba. Entonces, tú decías que eran tus columnas, y perdóname, Benjamín, son de ella, porque ella las hizo suyas, como ahora nosotros estamos haciendo el libro. Y eso es muy interesante porque, fíjense, hay varios aspectos de los que quiero platicar. Malena ha profundizado, ya ha definido perfectamente a Benjamín. Yo quisiera saber nada más, y créanme que como profesional de derecho que soy, como abogado que soy, yo quisiera saber qué habrá visto Benjamín en el teatro que no lo vio en el derecho. Porque es un área completamente distinta, aunque los dos somos actores. Porque nosotros, unos actúan en el teatro y otros actuamos en las leyes, algunos en el Congreso, y algunos en los juzgados, y algunos en un aspecto corporativo, pero todos son de alguna manera actores. Pero ¿qué es lo que habrás visto, Benjamín? Y yo creo que lo que viste son 3 cualidades que tú encontraste muy rápidamente, que es la admiración, la pasión y el amor. Y eso me queda claro que es lo que estás plasmando en cada una de tus notas y me llama mucho la atención. Por eso es que te digo que cuando haces las notas y cuando escribes, ya realmente tampoco son de tu esposa, sino van a ser de todos nosotros. Y fíjense que antes de venir aquí, sobre todo en estos días, he tenido oportunidad de platicar con muchísimas personas acerca del teatro o vinculados con el teatro, pero vinculados con el teatro desde la producción, desde la escenografía, desde los que atienden en taquilla, desde los jóvenes que van, desde las personas que han participado, que han salido, etc. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención. Todos hablan del teatro, pero desgraciadamente cada vez menos la gente participa de él. Y entonces, pensando en ese panorama, yo creo que el libro, que tú lo narras como es una narrativa de lo que ha sucedido, yo lo veo como una narrativa sin adjetivos. Los adjetivos se los vamos a poner nosotros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros hemos vivido distintos, lo que narras en tu libro desde 1900, hemos vivido distintas etapas. La primera, los tiempos del porfiriato, donde empezaron a emerger los teatros, y con influencia de Europa, desde luego, y después cómo se fueron consolidando los grandes teatros que hoy son monumentos nacionales, y también, eventualmente, cómo han sido destruidos. Después, cómo van surgiendo las primeras figuras, que tú vas a hablar perfectamente de María Conesa y las carpas, y todos nos fascinaremos, ¿no? Y 2 tandas por un baletos que seguramente nos fascinarán. Pero hay algo importante de todo esto. México fue produciendo obras de teatro y llegó a la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución, Primera Guerra Mundial, entramos a la Segunda Guerra Mundial, y mientras Estados Unidos y sobre todo los grandes estaban peleando, México estaba produciendo, pero no solo ya el teatro, que se empezó a desarrollar, sino también la cinematografía. Y llegamos realmente a ser los papás en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros predominamos con toda nuestra obra cinematográfica, pero obviamente detrás de eso, ¿de dónde surgían los grandes actores? Pues del teatro, de las presentaciones del teatro. Y después, ¿qué sucedió? Que seguimos en una inercia, llegamos a los 50, los 60, vienen otros problemas. México sigue participando del teatro, tiene un teatro activo, tiene un teatro vivo, hasta llegar 80s, 90s, y ¿saben qué es increíble? El teatro no ha desaparecido. Tal parecería que aquí en lugar de la crítica teatral en México, deberíamos decir cómo participar del teatro y no morir en el intento.
porque han venido miles de fenómenos, vienen guerras, viene el internet, viene el cine, vienen las redes sociales, y ¿qué creen? El teatro se mantiene como una forma colectiva de entretener, educar o bien participar de la gente, y sobre todo una experiencia grata, transmitir valores, transmitir enseñanzas, pero sobre todo dar la oportunidad a las personas de participar de los distintos roles que aquí se escenifican. Eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces, yo creo que hay que ver este libro desde múltiples facetas, no solo desde el contexto histórico, que es verdaderamente admirable, sino también desde la narrativa que hace, y sobre todo de las entrevistas que haces, Benjamín. Yo cuando leía que había estado con Manolo Fábregas, yo me lo imaginaba como el señor teatro. Yo tuve, cuando era pequeño, alcancé a ver todavía los televiteatros, ¿no? Ese híbrido que era entre televisión y teatro, y fue una creación, un emprendimiento como el que estamos haciendo nosotros ahora en las redes sociales. Y me fascinó, porque yo crecí con él, y crecí con muchas personas. Hoy, a mi edad, he tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes íconos del teatro en México, que es Gonzalo Correa, y entender que en una entrevista el señor puede llorar y puede decir que ama el teatro, y ha tenido años y años manifestándolo a través de Don Juan de Novia, de su obra. Si no mal recuerdo, lleva más de 50 años representándola, y eso es lo que llama la atención. Así como tú amas al teatro, yo quiero nada más ver la efervescencia de ese señor cuando se iluminaba y hablaba del teatro y decía que lo había sacrificado todo. ¿Qué es lo que tiene el teatro para hacer que se mantenga en la mente de todos? ¿Qué es lo que tiene el teatro para hacer que llegue al corazón y sobre todo haya gente que viva y muera por él? No lo puedo entender. Lo que sí puedo entender es que esta narrativa habla de gente que se ha inspirado en él, que ha vivido por él, como lo citaba el señor Fábregas, un ícono de todos, un caballero, etc. Así como mencionan hace unos momentos que Benjamín podría ser el caballero del teatro, el caballero de la crítica del teatro. No, ¿cómo no participar de otras personas como pudiera ser el caballero del teatro Gonzalo Correa, o de otros actores o de otros productores? Eso es lo que me llamó la atención. Y otra de las tantas cosas que me llamó la atención, y por eso reitero, cómo ser productor o cómo participar del teatro y no morir en el intento, es que ya en la realidad económica. Este libro debería ser obligatorio para todos los estudiantes de Derecho, y en especial los que se dedican a los derechos de autor. Y la razón es muy simple. Cuando te están en la facultad, cuando estás estudiando Derecho, te hablan de los derechos de autor. Y realmente todos nos quedamos como las obras literarias, etc. Pero realmente nunca nos vamos a dar cuenta, o nunca llevamos más allá lo que son los derechos de autor, lo que son los derechos conexos, de la gente que no solo escribe, sino que adapta, que interpreta, que ejecuta. Son tantos derechos conexos, son tantas actividades vinculadas al derecho de autor, que realmente nosotros como estudiantes de Derecho no lo vislumbramos. Y prueba de ello es que menos del 1% de los estudiantes de Derecho son los que se van a dedicar a la propiedad intelectual. Y entonces, si no hay quien defienda la propiedad intelectual como tal, ¿qué cultura vamos a ofrecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes lleguen después de nosotros? Eso es lo que a mí me sorprende muchísimo. Aquí también debería de ser lectura obligatoria para los legisladores, porque yo, por más que lo vi y no lo encontré, ojalá que en otras ediciones lo menciones, ¿dónde están los estímulos fiscales realmente para la gente que produce teatro? Reitero, ¿dónde está la actividad del Estado fundamental, que es apoyar la cultura, la difusión y sobre todo preservarla? ¿Dónde está? Si los legisladores están más preocupados de sus fondos, de cómo subsistir como partidos, como agrupaciones, ¿dónde está la gente que de alguna manera se está preocupado por llevar más allá la cultura a través del ejercicio del teatro? No lo sé. Por eso que digo que debería ser obligatorio. Tuve la oportunidad en 1997 de participar en ese momento en la Comisión de Cultura, cuando María Rojo, Claudio Obregón estaban participando, válgase la redundancia, de crear la nueva ley de derecho de autor. Y entonces estaba hablando ahí de cómo tendrían que interpretarse, que si había derechos, más derechos, etc. Y al final, con el debido respeto, fue la misma gata revolcada. Quizás se incrementó en la protección, que era la vida del autor más 25, 50, 75, 100 años. Pero realmente nunca fueron a la esencia de preservar la cultura. Entonces, yo creo, Benjamín, que ojalá no solo lo dieras en las escuelas de Derecho, sino fueras a ellas a Lázaro y se lo regalaras. Hiciéramos una colecta nosotros para decirles, señores, necesitan ponerse a estudiar y necesitan ver esto
ha superado todas las situaciones, ha superado miles de cosas, y este libro les puede dar la orientación de la importancia que tiene el teatro. Eso me gustaría ver. Y máxime, ahorita lo que está sucediendo. ¿Cuántos emprendedores nuevos se están incorporando a la actividad artística y en específico al teatro? Veamos la realidad económica de México, no solo veamos la realidad histórica que tú estás mencionando. Aquí hablas de grandes producciones de teatro. Yo les pregunto, ¿cuántas producciones de grandes hemos visto en lo que va del año? Quizá vamos al Teatro de los Insurgentes y descubriéramos 2 o 3 obras. Los Locos Adams y quizá la otra que es la que está presentando Benny Barra. Pero ¿dónde están los grandes emprendedores? ¿Dónde está la gran gente que está apoyando para que esto llegue y no solo llegue aquí a la Ciudad de México donde hay dinero, que vaya a provincia, como se está mencionando? ¿Dónde está quedando? ¿Realmente estamos entendiendo cuál es la importancia que tiene el teatro? ¿O solo estamos creando una serie de actividades artísticas elitistas? Aquí menciona que todos lo vieron o que lo veías y tú a través de tu crítica lo participabas a la sociedad. Pero ahorita, si no eres tú, ¿quién podría difundirlo? ¿Quién podría manifestarlo? Las revistas que son solo de chismes, los periódicos que solo hacen una burda interpretación en la medida que sean favorecidos por un resultado económico. ¿Dónde está llegando el teatro? No lo sé, pero lo que sí es que, reitero, deberían de crearse las condiciones adecuadas, económicas, de difusión, de apoyo, para que cada vez hubiera más personas que se incorporaran al teatro. Yo veo las nuevas manifestaciones y los nuevos emprendimientos que surgen vinculados al teatro, y nada más que aquí, antes de hablar del teatro en específico, voy a una realidad triste en México. De cada 10 empresas que se abren, a los 2 años solo van a subsistir 8. Perdón, solo van a subsistir 1.8. Y a los 3 años 1.2. Con ese panorama que estamos hablando del negocio, ¿cómo podemos pretender que realmente haya empresarios que se dediquen al teatro? Yo lo veo muy cuesta arriba. ¿Por qué nos están dando esas condiciones? ¿Por qué nos están creando apoyos para difundirlo? Porque ¿dónde está el teatro universitario? Salvo por las escuelas públicas, ¿dónde están las escuelas privadas que pueden difundir el teatro? ¿Dónde están las preparatorias, etcétera? ¿Dónde están los apoyos? ¿Dónde está la gente que en un momento dado puede ser el próximo Manolo Fábregas? ¿Dónde está el próximo Rafael Solana? ¿Dónde se están generando? ¿Están germinando en México o los tenemos que traer de otro lado? ¿O estamos robando influencias que a veces no corresponden a la realidad? Yo también pienso, por ejemplo, aquí hablas de grandes obras de teatro, grandes obras que llevan años. Y a veces me pongo a pensar, y lo platicaba con otras personas, las manifestaciones como el teatro en corto, microteatros, ¿realmente pueden entenderse como obras de teatro? ¿O estaríamos llegando a las carpas con los sketches, que son 10, 15 minutos, quizá de una actuación soberbia? Pero eso es teatro. Ese es el teatro que queremos que trascienda. Ese es el teatro que queremos difundir. No lo sé. Incluso tuve la oportunidad de platicar contigo, Benjamín, el pasado premio, sobre si había que darles un premio o no. Y tú me dijiste, bueno, vamos a crear una categoría. Pero realmente este tipo de emprendimientos, este tipo de formas de transformar el arte, ¿se pudiera considerar arte? ¿Se pudiera considerar teatro? No lo sé. También hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, hace años don Manolo Fábregas hizo los televiteatros, estos emprendimientos culturales que se pasaban por la televisión y buscaban o pretendían masificar el conocimiento, sobre todo la participación del teatro, a todo el mundo. Y ahora aquí no puede haber ese tipo de teatros en las redes sociales. No estaríamos creando ahí un verdadero semillero, si se hiciera, semillero de jóvenes con talento que se acercaran más al teatro y lo pudieran representar. No lo sé. Estoy pensando que tan solo en México hay 1.800 escuelas de derecho. Yo quisiera saber cuántas escuelas de teatro hay. Llegaremos al 10%, llegaremos al 1%. Y entonces, eso es algo que me preocupa. ¿Hacia dónde va el teatro? Alguna vez leía que Einstein había dicho que seguramente la tercera guerra mundial iban a ser las grandes bombas atómicas, etcétera, y la cuarta ya vendría a ser con palos y piedras. Yo estoy casi seguro que de darse esa situación,
lo único que subsistiría realmente sería el teatro, porque es una forma de entretenimiento colectivo de la sociedad. Y eso es ahí lo que me llama mucho la atención, que eso es algo que está en nosotros, que está en nuestra naturaleza fomentar. Desafortunadamente, reitero, este libro es muy bueno, Benjamín, esta narrativa sin adjetivos, pero me gustaría que los adjetivos se los dieran las personas que están vinculadas a los negocios, a las leyes, a los estímulos fiscales, y de alguna manera crear las condiciones necesarias para apoyar el teatro. Y no solo me gustaría ver aquí 10 o 20 casos de éxitos como los citas, como las obras, sino me gustaría ver cientos, miles, porque es una de las formas que estamos perdiendo nosotros. No estamos haciendo nada por la cultura, y el teatro es una de las formas más simples y más sencillas de llevar la cultura, de masificar la cultura. Tan solo para algunos, yo veo muchos jóvenes, pero yo recuerdo que por ahí de los 70s se daban mucho los cines populares, obviamente en los 60s también, pero donde se hacían en ciertos lugares vacíos, llevaban películas a proyectarse. Y así como llevaban películas, también se creaban condiciones para llevar teatros en las colonias, etc. ¿Dónde está ese teatro actualmente? ¿Dónde está el enamorarte del teatro, del participar del teatro? No lo sé. Yo tengo muchas dudas. No soy negativo, aunque parezca. No soy negativo. Lo que sí me gustaría es ver que haya gente comprometida, así como Benjamín Bernal, que ama el teatro, que esté comprometida por desarrollar las condiciones adecuadas para que el teatro florezca, y realmente florezca en todos. No solo que sea elitista, no solo en ciertos segmentos, sino que sea popular. Eso es lo que me gustaría ver. Y la verdad, Benjamín, reitero, yo creo que tengo conocimiento del derecho de autor, pero créeme que si como universitario hubiera leído tu obra y realmente hubiera entendido el concepto de qué es la importancia del teatro para que trasciendan los valores de una sociedad, me hubiera, quizá como tú, enamorado del teatro. Muchísimas gracias, y lo único que tengo que decirte es gracias, Benjamín, por darme la oportunidad de participar. Gracias. Muy agradecidos por tus palabras, Alejandro. Muy bello lo que dices, ¿no? Que trascienda el mensaje, que siempre es una semilla de liderazgo también. Tan descuidado que está con esto que la cultura no apoyan y ponen luego a directivos que no tienen ni idea de lo que están manejando. Y bueno, pero procedamos. Vamos a presentar a Pedro Comini, que es un amigo de hace muchos años. Es escritor, es empresario, investigador, porque también se necesita investigar para llevar a cabo la labor que tú haces. Cantante estupendo, aquí tengo uno de sus discos que me encanta, que tiene el perfume de gardenias, un poco de nostalgia, Piensa en mí, La vida en rosa, bueno, Summertime, cosas maravillosas. Y él también ha hecho tandas, un espectáculo, dos años con Uy, sí. Las tandas del centenario. Las tandas del centenario. Chinchuchan y las bolsas del país. Chinchuchan, exactamente, que se menciona precisamente en el libro de Benjamín. Pedro Comini también, entre sus trabajos tenemos de romances populares, El Jorobado de Notre Dame, Las Furias. En TV, a lo mejor ustedes se acuerdan de la Grilópera, que hacía una crítica también a los políticos de manera muy divertida, con Carlos Pascual, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué les platico más? Mejor que tomen la palabra Pedro Comini, que lo admiramos y lo queremos. Muchísimas gracias. Ya me siento como el tercer rey mago, el que llegó tarde, después de que dijeron tantas cosas maravillosas de este hombre, todas más que merecidas. Y bueno, me encanta no solo tener el volumen que presentamos hoy, sino tener los dos, saber que esto es parte. Yo quiero pensar que no son dos partes, es como el inicio de una bonita antología de tu trabajo, que se llenará de volúmenes conforme te siga convenciendo tu mujer, ¿no? Ese ser maravilloso que tienes a tu lado. Pero yo quisiera
quisiera, tras lo que ha dicho tanto Malena con su experiencia con el libro, como un poco esta reflexión de Alejandro con respecto a la situación del teatro, que creo que es un asunto que a todos los presentes nos ocupa, a toda la gente que hemos ocupado esta sala nos preocupa. Pero quiero que hablemos del autor y del libro, ¿no? Que creo que es lo que nos convoca esta noche. Y quiero empezar por decir que Benjamín Bernal es una voz necesaria, porque bien señalaba Malena en su primera aproximación al libro y Alejandro, que esta narrativa sin adjetivos, que finalmente yo lo que creo es que justamente es una crónica espléndida de lo que han sido las tablas en nuestro país a lo largo de varias décadas, creo que justamente lo que te muestra es eso, las modas, que en algún tiempo el gran productor de teatro comercial fuera justamente don Manolo Fábregas, después lo hiciera Televisa con Televiteatro, ¿no? Como que era como empresa que estaba Cal y todo este grupo de gente que trabajaba para Televisa ahora, que sería un poco lo que es ahora OCESA, y a la par de esto por supuesto la universidad, el INBA, y con sus tropiezos y todo lo que es ahora la Secretaría de Cultura de la Federación, antes Conacult, antes 4 estaciones, y antes, queriendo quedar bien con nosotros, dizque haciendo cultura desde la institución oficial. Pero justo ante todos estos cambios que se dan con el tiempo, hay voces constantes, hay voces precisas, hay voces necesarias. La voz de Benjamín Bernal es una voz de este calibre, es una voz honesta, es una voz consistente. Sí, me atrevo también a retomar el señalamiento que hace tanto en el prólogo la maestra como Alejandro. Es difícil en el país que vivimos mantenerte lejos de la corruptela, mantener tu voz honesta a lo largo de tantos años, mantenerte al frente de la agrupación de periodistas teatrales con una premiación que es muy, está aquí una querida amiga, María Filippini, una actriz que también ha sido favorecida en grandes montajes. Y ella estará de acuerdo conmigo cuando decimos que un premio de la APT es un premio que es codiciado por actores y actrices, y por directores y por autores, y eso tiene que ver justamente con la honestidad de la voz de alguien como Benjamín Bernal, su pertinencia y sobre todo, no solo lo honesto sino el respeto. Es difícil, y creo que Benjamín estarás de acuerdo conmigo, porque tú y yo nos conocemos hace muchos años. Me aprecio no solo de la enorme admiración y respeto profesional que te tengo, sino me aprecio de ser tu amigo. Y hemos conocido a gente tan violenta en la crítica como nuestro Alcaraz, ¿no? Hasta gente tan complaciente que no diré nombres porque ¿para qué hablar mal de los muertos? Digo yo. Pero justamente es difícil ser certero en el señalamiento y no faltar al respeto. Esa fina línea entre señalar el equívoco o el quedarte corto en una puesta en escena, en un trabajo actoral, en un trabajo de escritor, un trabajo de dramaturgia, y que eso no se transforme en agresión o en libelo. Que es lo que sucede mucho, lamentablemente, en la crítica en nuestro país. La crítica escénica en nuestro país a veces se vuelven pequeños cotos de poder, ¿no? Donde se atrae a los productores para una serie de prebendas, bien lo decía también la maestra en el prólogo, o donde simplemente se vuelve este lugar donde puedes denostar y destruir. Y una de las cosas que admiro profundamente de la pluma de Benjamín Bernal es que siempre se mantiene respetuoso, siempre se mantiene íntegro y siempre se mantiene constante. Pero el libro, eso es para hablar de este señor, que bueno, también ya dijeron que más es un hombre de múltiples talentos, que también es dramaturgo, en fin, todo lo que los compañeros aquí en el panel ya han expuesto. Pero el libro creo que tiene muchísimas virtudes. Estoy de acuerdo que es un libro necesario, desde lo social, desde la experiencia personal. Yo me resisto mucho a este asunto de que si es un viaje de nostalgia, no es que discrepe, porque lo es en cierta medida, pero creo que el recorrer nuestro camino, recapitular nuestro camino, nos permite descubrir justamente en tiempos oscuros como este, nos permite redescubrir lo mejor de nosotros. Creo que esa es una gran virtud de este libro. Ver lo que han hecho grandes creadores, sean actores, sean
directores, sean dramaturgos, y mostrar lo más fuerte de esta nación. Esto es lo que nos hace este viaje por las tablas de México. Por eso, el reproducir todas estas críticas que han sido publicadas en los más importantes espacios de la prensa escrita, que hubo un tiempo que la prensa escrita era la reina de este país, incluso antes que la televisión. No ahora la prensa escrita corre por las redes sociales. Pero justamente creo que recopilar nuestra historia desde estos grandes montajes lo que hace es llevarnos a eso, a darnos un faro de luz en este tiempo de oscuridad. Ese es un primer gran mérito de este libro, sin duda, y que lo hace necesario, primero para la propia gente de teatro, y segundo, efectivamente, para los tomadores de decisiones. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Alejandro. Pero este libro tiene otras virtudes aparte de eso. Creo que además tiene estos grandes conversatorios con figuras del calibre de Susana Alexander, en su locura y en su delicia, llamémosla así. Gente como instituciones, pilares del quehacer escénico en México, como Ignacio López Tarso, grandes transformadores que vienen de dinastías de la escena, como lo es Rafael Sánchez Navarro, gente como María Rojo, que ha pasado de la escena, un poco también como la señora Pinal, que ha pasado de la escena a la legislación y a la transformación de las condiciones para todos los que vivimos de la escena y de las tablas, y de interpretar historias a través de nuestra voz y nuestro cuerpo. Creo que el recopilar estos conversatorios también nos hace recordar la importancia de recuperar en este preciso momento, y qué bueno que lo platico justamente con gente con la que comparto la experiencia de un foro como AzTele.tv, me refiero a todos los 4 presentes, donde vivimos en una cultura de obsesión por los likes, de obsesión por la celebridad, donde con un like, aunque sea un like hater, aunque sea un like negativo, un comentario horroroso, con tal de tener impacto en las redes sociales, la gente es capaz de publicar lo que sea. Y hemos olvidado que ante este deseo, dijeran en el teatro de 1900, de la palestra, ¿no? Ante este deseo de estar en el ojo del huracán público, para bien o para mal, recordar que la gente que hizo la escena en este país, gente que nos permitió permanecer de la mano de plumas como la de Benjamín Bernal, se dio cuenta que ellos eran no celebridades, sino líderes de opinión. Que un verdadero artista es el que toma el ojo de su tiempo y nos lo narra y nos emociona al narrarlo. Y por eso no se queda simplemente en una anécdota vacía, sino se vuelve parte de nuestra vida. Una gran obra de teatro, una gran ejecución de un actor o de una actriz nos deja marcados por eso, porque apela a nuestra emoción. Y eso es lo que es un líder de opinión, es el que va adelante no solo en pensamiento, sino también en calidad humana y en emoción. Y eso es lo que se recupera en los conversatorios con estas figuras, en este libro imprescindible. Y para mí, creo que el tercer gran milagro de este libro, la verdad para mí la cereza del pastel, me halaga muchísimo y me apena un poco que gentilmente me señale como quien me ha tocado llevar, creo, la estafeta en esta generación para el teatro de revista. El teatro de revista es la primera forma netamente mexicana de la escena. Por supuesto, hay quien... Todos los colonialistas luego me quieren quemar en leña verde, porque por supuesto hay formas teatrales prehispánicas y muchísimas cosas, pero estamos hablando de la identidad del México mestizo, del México que somos hoy, surge justamente en esta forma, que sí es como prima hermana del music hall, ¿no? Es una hermanita un poquito más vestida del cabaret alemán, poquito, porque bien que sí era el Bataclan. Mucha gente no sabe lo que es el Bataclan. El Bataclan es ropa interior, es una calzonera bombacha muy coqueta que, bueno, justamente estas mujeres en las tandas solo para caballeros, a las 11 de la noche, pues enseñaban el Bataclan, ¿no? Por eso nosotros que tanto nos complacemos de decirnos bataclaneros, imagínate que andamos enseñando los calzones. Eso sí, por el precio de una buena entrada. Pero creo que efectivamente tuve la fortuna de crecer en las tablas junto con otras actividades de la mano de grandes como el maestro Enrique Alonso, quien fuera heredero de María Conesa, heredero de todo el patrimonio de la señora María Conesa, pero sobre todo heredero de una tradición
gente como Marta Ofelia Galindo, gente como, bueno, tantísima gente que hizo, René Ascoitea, tantísima gente que hizo revista, y que a mí me llenaron de esta semilla, de este deseo de llevar a nuevas generaciones esta pasión por ese teatro gozoso, musical, revistero, político y por ende doloroso. No en balde es una forma que surge en la revolución, que se pule en la revolución. México actualmente, nos da miedo decirlo, México está en revolución. Lo que vemos que haya las candidaturas presidenciales independientes, unas más enloquecidas que otras, unas más necesarias que otras, pero justamente te habla de un México que se revuelve, ¿sí? Y ante este México que se revuelve surge el teatro de revista, y Benjamín Bernal nos lo recuerda. Nos recuerda que también hay maneras de señalar la llaga con una sonrisa en los labios y con esperanza. Creo que los libros verdaderos nos deben llenar de esperanza. Creo que el teatro nos llena de esperanza. Y creo que una voz como la de Benjamín Bernal, honesta, plena, fructífera y todavía con mucho futuro, es una voz que nos llena de esperanza. Gracias. Me gustaría que este libro adquiriera un valor especial en sus anaqueles, en sus libreros, y que dijeran: este libro no lo voy a regalar, este libro no lo voy a tirar. Ese sería mi objetivo, y por eso lo escribí y lo repasé y se polió y se revisó contra muchas lupas para que estuviera accesible, bello y dijera lo que yo quería decir. Agradezco mucho a Alejandro Luis Robles, a Malena Miranda, a Pedro Cominic, sus palabras, su presencia, porque están tratando de hacer este libro un resumen, un hito, un valle elevado desde el cual se ve la historia de México, para que nos demos cuenta de que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, y nosotros somos los obreros de ese templo al teatro, de ese templo que nunca debe de ver apagada su llama. Y cada año nosotros, los de APT, hacemos esa ceremonia para mantener encendido el fuego de ese templo maravilloso. Gracias por esta noche llena de literatura. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, padrinos. Donde